Hola jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver las uniones sobre madera. Con esto vamos a terminar lo que sería el tema de la madera como revestimiento y como elemento constructivo. Las uniones, ensambles, juntas o empalmes de madera se llaman así en la carpintería a las uniones o enlaces de tablas y maderas unos con otros para poder fabricar muebles, estructuras u otros elementos de madera como pueden ser también los revestimientos. Ciertos tipos de ensambladuras se emplean grapas, clavos, adhesivos, colas, otros pueden ocupar únicamente madera, es decir, pueden ocupar espigas o taquetes que puedan ayudar. Los tipos de ensambladuras se distinguen principalmente en los tipos a cepo, que son los que utilizan precisamente algún tipo de espiga, los de cola de Milano, los de dientes, los de media madera o los cuadrados. Vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se puede ir ocupando. Ante todo, vamos a clasificar los tipos de uniones. Número uno, los irreversibles, los que ya no pueden ser desmontados o separados. Los reversibles que posibilitan el desmontaje sin expectativa de reiteración. Y los desmontables que permiten reiterar las operaciones de montaje y desmontaje una y otra vez, las veces que sean necesarias. Las uniones las vamos a clasificar en tres tipos: cuando es una junta, cuando es un ensamble o cuando es un empalme. Una junta es la unión de dos o más maderas por sus caras o cantos. Tienen por finalidad ensanchar la madera. Pueden ser simples, es decir, cuando quedan de manera cepillada y encolada, o reforzadas, ocupando otro término de unión más fuerte que puede ser un tornillo, un tarugo, una lengüeta, una ranura o una lengüeta o inglete. ¿Qué es una junta simple? Pues ya como lo vimos, es una unión poco resistente que se unen dos tablas. Como lo podemos ver, es para poder aumentar la cantidad de sección transversal o cambiar su forma para un mueble. Aquí estamos viendo cómo se está haciendo la junta de manera transversal una con respecto a la otra. Se puede hacer con tornillos, con clavos, como se puede observar en la figura. La junta entarugada o con cepo es bastante resistente. Se utilizan normalmente tarugos o taquetes estriados. El diámetro de la perforación permite que el tarugo sea insertado manualmente y el pegamento debe ir solo en los tarugos o en las perforaciones. La separación de los tarugos debe ser más o menos cada 15 centímetros y cada taquete debe de quedar embutido al menos 25 milímetros en el canto del tablero y a no menos de 50 milímetros de la esquina. La ventaja de ese tipo de formas es que siempre se debe de ocupar el mismo tipo de madera para el tarugo que para la madera. Si ustedes ocupan diferentes tipos de madera, recuerden que cada madera tiene características diferentes que lo hacen única, tiene un diferente momento de corte, un diferente momento de elasticidad, un diferente momento de resistencia mecánica. Entonces, si no son iguales, el taquete puede romper a la madera o viceversa, la madera puede romper al taquete. La junta con esquina con ingletes, la diferencia es que este resiste debido a que la superficie de corte es más grande. Para que se pueda incrementar el área de unión, debes de que el traslape se haga únicamente de manera horizontal, de manera plana, como lo vimos en los anteriores ejemplos. ¿Se dan cuenta? Aquí se ve el área plana. Aquí no, aquí se hace un corte a 45 grados en ambas maderas. Aquí está. Y al unirse, pues la sección transversal, esta área, es mucho mayor a la que teníamos antes en estos espacios. Entonces, ya que se tiene el corte a 45, ahora sí, se le colocan los necesarios tarugos o espigas que puedan ayudar precisamente a la unión. También existe la junta en esquinas con ingletes o lengüetas, como lo podemos ver. Es muy parecida a la anterior. Se hace una ranura tipo hembra en ambas partes. Se hace la ranura en ambas maderas y se le mete una lengüeta para unir ambos elementos. Esto principalmente puede ser para algún mueble o para un elemento, para una esquinera. No se recomienda que se pueda aplicar una carga muy grande en donde esté la unión, debido a que no va a tener gran resistencia y se pueda romper. Las juntas rebajadas, o también conocidas como L, son rebajes en forma de L en los extremos de un tablero.
La profundidad va entre medio y 3/4 del tablero a cortar. En general se pegan y requieren un uso de maquinaria especial para poderse colocar de manera y para que el corte sea de manera adecuada. Como se puede ver, tiene un corte en forma de L en ambos elementos. La junta de ranura y lengüeta se combina la ranura con un elemento rebajado en otro, es decir, a esto se le conoce como machiembrado. Vemos la parte del hembrado del lado derecho y del lado del machimbre, del lado de la parte macho del lado izquierdo. Normalmente se cortan de la misma manera. Este es un doble machimbrado porque tiene la ranura completa. A medio machimbrado solo queda media madera. Es muy eficiente, como lo hemos visto en algunos videos de revestimientos, principalmente de frisos de madera. Recuerden que se pueden engrapar o se pueden clavar uno sobre otro para que no pueda existir movimiento. Viene después la junta por cola de Milano, es más resistente. La forma trapezoidal asegura la unión y no permite la desunión de una manera fácil. Como podemos ver, la cola de Milano tiene esta forma distintiva, aquí está, que es con un trapecio inverso. Esto permite que la unión tanto de dos elementos sea muy difícil de romper y se vuelva una de las mejores traslapes y juntas que puedan existir. Cuando se requiere darle más firmeza, por ejemplo, a un ángulo, a una repisa o a un mueble, es recomendado ponerle lo que sería una trasera sobre una trasera. ¿Qué es una trasera? Pues no es más que una tapa colocada de manera este, en los dos ejes, perdón, colocada en los dos ejes para la madera. Se puede colocar con clavos en la parte sobrepuesta, como lo podemos ver en la primera imagen. La podemos colocar con una pequeña incisión, como lo estamos viendo en la trasera con apoyos, o se puede colocar en una ranura o con algún rebaje. En el caso del rebaje, ahí van directamente un par de apoyos o regletas de madera que puedan servir para la unión o listones. Sí, ensamble. Uh -huh. No, bueno. Recibe el nombre de ensamble o ensambladura, como cada uno de los sistemas utilizados para unir entre sí las compone de un conjunto de carpintería. La unión por ensamble es unir dos piezas de madera, cada, uno, cada una con picos cuadrados sobresalientes diferentes, una al, una al contrario de la otra, de, de forma que coincidan entrelazado sus puntas y haciendo una sola pieza. Existe mucha técnica de ensamblajes, algunas tan perfectas que no necesitan clavos, requieren de herramientas profesionales, pueden ser oblicuos, superficiales, algo así. Los ensambles constituyen uniones perpendiculares, ya sean con ángulo o de manera transversal, como lo podemos ver. Existe a media madera en L cuando se ocupa, por ejemplo, en una esquina. Como lo podemos ver, el corte está a media L. Aquí está, a media madera. Puede ser a media madera en forma de T, por ejemplo, en una línea transversal, como lo podemos ver. Y por último, también puede ser a media madera en forma de X o cruz, que se cortan pequeños triángulos de cada lado y las dos uniones son de mucho más fuerza y más calado. Los ensambles también pueden ser por espigas, puede ser una caja con una espiga, como lo puede pasar en las sillas más comunes, puede ser con una cola de Milano que se mete de manera transversal, o puede ser con un ensamble de cajeado visible, como vemos aquí que es una pequeña cajita y entra directamente, que sería como a una media madera. Los ensambles también pueden presentar otros tipos de cajas o espigas, como lo podemos ver. En el primer caso, va a llevar, aparte de la espiga, va a llevar un tarugo que va a unir entre la parte base de la madera como la parte de la espiga. También pueden llevar algún tipo de formas diferentes, como lo podemos observar. Y los ensambles también pueden venir a medias maderas en cola de Milano, como en este caso. Se aprovecha que está a media madera, pero el colocado a media cola hace que genere mayor presión.
El ensamble a media madera, como lo podemos ver, es muy versátil, es muy ocupado y lo podemos ver en muchísimos muebles o en muchos elementos que se pueden ocupar normalmente. Los ensambles superficiales son superficiales o generadoras de superficie. Se usan para unir piezas de sección más esbeltas a partir de maderas macizas. Los ensambles normalmente se ocupan, ese tipo, para cualquier tipo de elemento que va a trabajar a compresión, como pueden ser columnas o tirantes. Se pueden colocar las espigas sencillas de caja, redonda, a media madera con taquetes o con tarugos, a pico de flauta, que es esa pequeña inclinación, o de horquilla, que es la que vimos también conocida como machiembrado. O se pueden hacer algunas uniones o ensambles superficiales a compresión, como pueden ser a 45 grados o a madera con testa de cego, como lo podemos ver en el inciso B. Es más recomendado utilizar el inciso B que el A, porque el A, como se está trabajando bajo compresión, la primer pieza, la superior, se puede deslizar con respecto a la inferior. En el caso de la B no, como tienen los elementos sesgados, el A y el B funcionan con una especie de acople y no permiten movimiento alguno. Por eso la A no se ocupa para movimientos a compresión y únicamente bajo tensión. Puede haber con horquilla con lengüeta, con horquilla oblicua, como lo podemos ver en la segunda imagen, con una doble espiga, con espigas alternadas, una más grande de un lado, otra más grande de otro lado, con una horquilla combinada cuando tenemos pendientes en ambos lados o con dientes triangulares. Incluso podemos tener con madera con cuarteles, con dientes alternos, con dientes de cruz, como podemos observar esa imagen con 4 pilares y con una parte central, o con un pico de flauta combinado. La forma de utilización de este tipo de ensambles es diversa y los que normalmente se ocupan cuando son elementos que van a cargar mucho son la cola de Milano o el rayo de Júpiter, que es precisamente esa forma sesgada que vimos con anterioridad, pero con 2 tornillos que van a servir para la sujeción de la madera. Por último, también se puede poner una horquilla postiza o una de cola de Milano opuesta. Las dos van a entrar de manera transversal, pero la unión va a ser muy fuerte debido a que trabajan a doble cantidad. Entre mayor sección transversal, es decir, entre mayor área de contacto exista entre el ensamble o la junta, de mejor calidad va a ser. Clara, ¿puede hacer favor de leer? 3. Empalmes. Los ensambles realizados en la madera para prolongar en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Resuelven la continuidad de las piezas en el sentido longitudinal. De estos tipos de unión se realizan con más frecuencia en la carpintería de armar, para la construcción de pies derechos o en piezas colocadas horizontalmente. Al seleccionar un empalme, se tendrá en cuenta si los maderos empalpados trabajarán de cara o canto, vertical u horizontal, lo que su comportamiento será diferente según los esfuerzos que tengan que soportar, sean de tracción o de compresión. Tracción es Sí. cuando se estira, es decir, cuando se tensiona, y tracción es cuando lo comprimimos. Aquí estamos viendo algunos de ellos. La mayoría de ellos van unidos por bridas, que son elementos o son rejillas de metal con pernos. Aquí está el primero. El empalme a tope con brida. Se trata de uno de los mejores empalmes a tope. Puede colocarse 2 o 4 bridas, es decir, como se ve aquí, tenemos 2 o las 4 bridas, todas en cada caja, según la resistencia que desee. Las bridas están dobladas en los extremos para que puedan unir y no puedan moverse, y penetran unas pequeñas cajas situadas en cada madera que haya empalmar. Estas bridas se sujetan de 2 en 2 mediante tornillos roscados. El buen resultado de este empalme depende de la gran parte del grueso del hierro que se ha empleado en la fabricación de las bridas. Recuerden, jóvenes, que la diferencia de corte y momentos de elasticidad entre el hierro y la madera son diferentes. Por eso van a ver el próximo semestre en estructuras cómo se deben de calcular la separación para colocar cada tornillo y cada clavo y no queden de manera tan cercana, porque si no se puede estriar o abrir la madera. También se puede hacer un empalme por sunchado o por anillo de acero. Esto es cuando se coloca un anillo o elemento de acinchado de metal
Con respecto a la madera, este anillo se calienta a muy altas temperaturas para que se dilate y expanda. Al expandirse aumenta su tamaño y se puede encajar. A su vez, en el momento que va entrando en la madera, se va normalmente enfriando. En el proceso que se coloca donde está la junta, es decir, la unión, se enfría rápidamente, puede ser con agua. No se recomienda que sea con grandes cantidades de agua porque recuerden que si tenemos un hierro y se le pone agua, se templa y eso al templarse se puede poner frágil. También se puede enfriar con aceite para que no sea tan fuerte. Lo que sí se intenta es que sea un enfriamiento y al enfriar acincha, es decir, es como si fuera un corset a la madera y le hace una cintura. Y eso no permite que se pueda mover. Este tipo de empalme es irreversible, ya no se puede regresar a su posición normal. El empalme a media madera con taquetes o pernos pasantes. Se hace el mismo corte en forma de L, como lo podemos ver, pero se colocan pernos pasantes. Se recomienda que la distancia mínima entre el perno y el final de la madera entre este perno y el final de la madera, por lo menos sea de 3 a 5 centímetros. Y entre perno y perno igual, por lo menos 5 centímetros de separación. Entonces, de este lado, esta unión podría tener por lo menos 3 centímetros hasta acá, 5 centímetros acá, y como llega a la otra parte, 3 centímetros. Entonces, esta unión podría tener de 11 a 15 centímetros. Bueno, ahora vamos con el otro empalme, que es un empalme media madera con testa de sesgo. A diferencia del anterior, no se está ocupando una media madera normal, sino que tiene sesgado en ambas puntas. Y esto hace que tenga mejor resistencia porque el movimiento únicamente para que se puedan unir es de manera transversal, no se unen de manera vertical. La mayoría de ensambles o elementos de uniones tienen características porque trabajan de acuerdo a una situación. Por ejemplo, los que son de espigas rectas, cuando lo tenemos de manera vertical, o uno de barbilla, que se llama también de caja y espiga, trabajan bajo compresión. Aquí están. Estos trabajan, esta es una caja con espiga, trabaja bajo compresión porque se están uniendo y van a tener un perno pasante. En el caso del de con barbilla, con doble barbilla, como es este caso, es muy importante la barbilla. Si ustedes logran por ahí ver, a este elemento se le conoce barbilla. La madera está formada con un elemento sólido. Esta barbilla lo que hace es evitar que esta madera se pueda mover o se pueda desplazar hacia afuera. Entonces, este pedazo de madera que es del mismo, hace un gran trabajo para poder evitar el regreso. ¿Y si solo le da un clavo? Si solo le ponemos un clavo, se va a mover. La cantidad de carga que está manteniendo la viga superior es mucho mayor a lo que un clavo pueda soportar. Bueno, porque, bueno, en los albañiles pues siempre le ponen clavo. Ah, pero recuerda que únicamente es para poder colar, no es para poder mantener un techo totalmente firme. Bueno, cuando es un techo de lámina, pues es lo que así le hace. No le ponen ese sesgadito. Lo recomendable sería, si vas a dejar un techo ya terminado, ponerle ese tipo de elementos. O ponerle aquí, Ok, como lo ves, una brida con pernos. ¿Ya viste la brida? sí. Una brida con pernos. Eso va a hacer evitar que se pueda mover. Incluso yo recomendaría que la brida no fuera en forma de ángulo, sino que fuera un triángulo completo, que trabajara acá para que también no se pueda abrir, porque así como está puede sufrir también rupturas el pedazo de metal. Sale. También podemos tener ensambles bajo tensión o tracción, es decir, que se van a estirar. En este caso, el cola de madera o el cola de Milán es la mejor opción porque no permite precisamente ese movimiento. Si ustedes ya tienen unido la cola de Milán y lo intentan jalar, pues no se va a desunir por la forma
del ensamble, muy particular. También vamos a tener el ensamble tipo tirante con cercha. A cercha se le considera ese nombre que tiene la forma de Y, que ustedes están viendo. Esta es una cercha. Se recomienda igual que todas estas uniones tengan precisamente bridas que permitan su unión. Aquí podemos tener una imagen muy parecida a la que tenemos en el Teatro de la Ciudad. Es una unión de características muy parecidas. Aquí tenemos la parte de la cercha superior, cómo está unida todas con bridas. Las uniones precisamente le dan entre mayor sea estas hendiduras que ustedes ven, aparte de ser ornamentales, sobre todo tienen una función para que se puedan unir y permitan mayor área de contacto entre una y otra. Otros ensambles pueden ser de manera horizontal, la cola de Milano, como lo podemos ver acá. Si quisiéramos poner algún soporte mayor, aquí se ve cómo la cola de Milano se puede ocupar. Esta cola de Milano que se está haciendo acá está sirviendo para poder colocar precisamente vigas de sustentación. Se le hizo la cola de Milano a ambas, entran y ahí quedan ya las vigas sustentantes. O también conocidas como vigas de cielo o de techo. Ahí quedan los espacios precisamente. Los últimos empalmes son los empalmes de maderas tradicionales, cuando se ocupan rayos de Júpiter en llave, a media madera o cola de Milano para piezas que van a quedar traccionadas, pero lo que pueden ser vigas de cielo, de cerramiento, las que van a quedar en el techo, como las podemos tener en las iglesias. Aquí se recomiendan que aparte de la unión se le conozcan lo que serían pernos para poder unir de mejor manera. ¿Dónde lo vamos a ver? En vigas como estos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un claro y como las maderas no nos ajustan para ir claro tan largo, se pueden unir. Aún así, esas uniones se recomienda que tengamos un cálculo tanto de esbeltez, es decir, de cuánto va a ser la escuadría de nuestras tablas, cuánto tenemos de ancho y de alto en cada elemento, y también de qué largo van a ser las uniones, aunque no lo crean, el largo de la unión, esta unión que se ve aquí con un rayo de Júpiter, tiene un cálculo específico para saber de qué tamaño tiene que ser de acuerdo al claro, al igual como también la tapa soportante que tenemos abajo. Todos trabajan como un único sólido y por eso se debe de cuidar cuál debe ser la longitud total. Lo más recomendable es que las uniones queden sobre pilares, como lo podemos observar acá, quedan sobre pilares y los pilares son los que van a final de cuentas recibir la carga. Aún así, pues vamos a tener con el tiempo, si no se tienen pernos de sujeción o no se estuvo secando de manera adecuada, fallas como lo podemos ver que se van separando una sobre otra. Lo recomendable es colocar las uniones cuando tengamos vigas que traspasen. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Colocaron sobre la columna, hicieron una cizalla, ahí está la cizalla, y esta columna fue la que está pasando por acá. Esta es esta. Y la unión pues está quedando entre los dos elementos. Y los dos tornillos, uno une a cada elemento, entonces sería prácticamente imposible separarlos. Estos acoplamientos normalmente se hacen dentados para que puedan tener mayor área y por ende mayor nivel de sujeción.